Una situación compleja la que vivimos en España. Nos están mareando a nivel social, a nivel económico, tenemos cada 2 por 3 elecciones y al final tenemos una borrachera de información brutal. Información que además es diferente en función del medio de comunicación que estemos escuchando, del partido político que nos esté dando la información. Al final nos estamos volviendo un poquito locos. Bueno, dentro de toda esta borrachera de información, dentro de toda esta marea, vamos a intentar sacar algo bueno. Y os voy a contar un secretillo. Os voy a contar cómo identificar, bueno, más o menos, os voy a dar 4 pinceladas para que podáis discriminar entre aquella información que tiene mayor credibilidad de aquella que cuanto menos podáis poner en cuarentena. ¿Esto cómo lo vais a ver? Lo vais a ver porque cuando una persona tiene interiorizado un mensaje, es decir, si yo tengo interiorizado un mensaje y además un mensaje que yo sé que a ti te va a ayudar, te lo voy a transmitir con emoción. Va a haber un equilibrio entre lo que yo te digo a nivel verbal y lo que te digo a nivel conductual. Y a nivel conductual lo que hacemos es transmitir contenido emocional. Al final, las personas que tenemos delante muchas veces no tienen ni idea de política. Y vamos a transmitir mayor o menor credibilidad en función de si tenemos integrado o no ese mensaje. Tengamos claro de que actualmente hay grandes partidos políticos que sacan unas directrices, tienen una estructura política y de esa estructura no se salen. Es decir, que el mensaje va a ser el mismo en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, va a ser exactamente el mismo. Y lo diga un candidato o lo diga otro, van a defender unos mismos ideales, independientemente del color político al que nos estemos refiriendo. ¿Dónde está la diferencia y dónde está la gracia la gracia entre comillas? No me malinterpretéis, la gracia me refiero a nivel de análisis para que vosotros podáis discriminar, dónde tendremos esa posibilidad de poder discriminar esa información. Sobre todo lo vamos a poder identificar en aquellos candidatos que no tienen integrado ese mensaje. Es decir, si yo tengo la obligación de decirte algo que yo no creo, pues yo te lo voy a decir. Pero seguramente mis emociones no van a ir en coherencia con el mensaje que yo te estoy transmitiendo. Y por lo tanto, cuando no hay esa coherencia y además se va a perder sincronía también, la credibilidad del discurso se pierde. Estoy hasta las narices de ver comparecencias de políticos, no solo españoles, incluso también de fuera, que están frente a periodistas y los periodistas les hacen preguntas que ellos conocen y que pueden responder. Pero sin embargo, lo que hacen es no responder o hacerlo de forma evasiva. Algo que no es muy difícil y que tampoco tienes que ser un experto en análisis de conducta o en comunicación no verbal, es que cuando una persona ante una pregunta sencilla que teóricamente debes conocer, cuando evades esa respuesta y además lo haces de forma reiterada, evidentemente cuando veamos eso, esa información la ponemos en cuarentena. Cuando veamos que un político no tiene contenido emocional en lo que nos está transmitiendo, pongamos esa información en cuarentena también. Así que a partir de ahora, estate muy atento a ese tipo de mensajes, estate muy atento a si hay esa coherencia, si existe esa coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Evidentemente no voy a dar detalles en técnicas de comunicación como son los movimientos de brazos y una serie de técnicas que se utilizan a nivel de persuasión y que cuando son políticos experimentados y que además creen en aquello que están transmitiendo, aparte de hacerlo de forma natural, de sacarlo de forma natural a nivel comunicativo, pues también tienen la oportunidad de lucirse y de además poner esa parte de persuasión de forma consciente para poder enamorar más y mejor
al receptor de ese mensaje. Así que nada, a partir de ahora, muy atentos y ya sabéis, información que os suela, que no os entre dentro de estos parámetros, no la descartéis completamente, pero sí que ponerla en cuarentena. Así que a partir de ahora no nos dejamos engañar por nadie. Nos vemos en el próximo vídeo.